Muchas gracias a Audiápolis por la invitación a participar como docente en este diplomado en Derecho Laboral. Para mí es un gusto compartir con ustedes, con el público presente, que veo que es abundante. Eso da bastante gusto. Por otro lado, si bien es domingo y es domingo en la noche, eso no resta la energía necesaria para llevar a cabo esta sesión. Muchas gracias también a Reader por la presentación. Bien, vamos a compartir el material que nos va a servir como referencia para nuestra sesión del día de hoy. Nuestra sesión del día de hoy aborda varios temas importantes de derecho laboral: jornada de trabajo, descansos, horas extras, principalmente. Y empezamos con el primero de estos temas, que es jornada de trabajo. ¿Han levantado la mano? ¿O Maestro, al finalizar la exposición, la ronda de preguntas por audio, porque tiene que tener activo su cámara, pero por el chat vamos a poder interactuar, no hay problema. ya, entonces yo avanzo nada más y después vemos las preguntas al final? Sí, maestro, gracias. Ya, muy bien. Entonces, le decía que el primer tema que vamos a ver es jornada de trabajo. En la norma laboral actual no hay una definición de jornada de trabajo, pero lo que sí existe es regulación sobre esta figura en el plano normativo más importante, que es el plano constitucional. Si uno revisa nuestra Constitución, podrá advertir que en la misma se establece un derecho a la jornada de trabajo máxima. ¿Y cuál es la jornada de trabajo máxima que ha contemplado nuestra Constitución? 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y acá hay una diferencia que puede pasar desapercibida con relación a la Constitución anterior, que es la Constitución de 1979, que establecía que la jornada tenía que ser máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Entonces pareciera que no hay mucha diferencia, ¿no? 8 horas diarias o 48 horas semanales, y el texto anterior que era 8 horas y 48 horas semanales, pero la diferencia, primero en cuanto a un tema de tipeo, pero también a un tema semántico, es la conjunción. En la Constitución actual se dice o y en la anterior se dice y. Y esto es importante, ¿por qué? Porque con el marco constitucional actual, con la Constitución de 1993, que es una constitución emitida en un contexto de flexibilización laboral, en la década de los 90 del siglo pasado, este o significa que la jornada puede ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Por lo tanto, podría ser mayor de 8 horas diarias. Lo que no podría es superar las 48 horas semanales. Entonces, con esta disposición constitucional, un trabajador podría trabajar 10, 12, 16 o por qué no 24 horas diarias. Claro, si hace 24 horas diarias, solo podría trabajar 2 días a la semana, porque en 2 días a la semana ya alcanza las 48 horas. O sea, desde el punto de vista de limitación de la jornada, sería válido trabajar más de 8 horas diarias. Claro, la limitación o cuestionamiento de una jornada excesiva, mayor a 8 horas diarias, ya no va tanto por el límite establecido normativamente para una jornada máxima, sino por aspectos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay estudios y opiniones de especialistas en esta materia, que es la seguridad y la salud en el trabajo, que han señalado que después de 8 horas diarias de trabajo, el ser humano ya no es productivo. Y además de no ser productivo, puede empezar a generar riesgos para sí mismo y para los demás compañeros de trabajo. Imagínense un montacarguista en una empresa, después de 8 horas diarias probablemente se sienta cansado, se podría dormir o podría generar algún accidente de trabajo, y eso podría generarle un riesgo a él y también un riesgo a sus compañeros de trabajo. Por eso es que no se recomienda que la jornada exceda, desde el punto de vista de la salud laboral, las 8 horas diarias, pero no está prohibido.
O sea, se podrían trabajar más de 8 horas diarias. Lo que no puede trabajarse es más de 48 horas semanales. Entonces, ¿qué ocurre con la jornada máxima? Este concepto es o contempla un máximo. No significa que la jornada de trabajo tenga que ser de 48 horas semanales u 8 horas diarias. Puede ser menos la cantidad de horas que elabore un trabajador para su empleador. Por ejemplo, hay empresas que tienen jornada de trabajo de 45 horas semanales, 40 horas semanales, 36 o un número menor. Y esa sería la jornada máxima en el centro de trabajo. Entonces, la jornada máxima de 48 horas semanales no es un imperativo para todo centro de trabajo, sino que es el máximo para cualquier centro de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si el empleador y el trabajador han acordado que la jornada sea de 40 horas semanales? Por poner un número. Y por 40 horas semanales al trabajador se le va a pagar 5.000 soles mensuales. Entonces el empleador dice, no, vamos a aumentar la jornada porque no es la jornada máxima o no llegamos a la jornada máxima contemplada en la Constitución, que es de 48 horas semanales. De 40 vamos a aumentar a 48. ¿Es válida esta posibilidad? La respuesta es que sí, podría aumentar la jornada de 40 a 48, pero ese incremento de horas tendría que venir acompañado de un incremento de salario. Si yo te pago 5.000 soles por trabajar 40 horas semanales, tendré que determinar primero el valor día y luego el valor hora para, en función al valor de una hora de trabajo, determinar cuánto me costaría ahora pagarte ya no 40 horas semanales con 5.000 soles, sino 48 horas de trabajo. Entonces, el aumento en la jornada y el aumento en la jornada implica o exige un aumento en el salario. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la empresa tiene una jornada también de 40 horas semanales y le paga a sus trabajadores, a un trabajador, 5.000 soles y quiere reducir la jornada? Entonces, la lógica nos diría, si yo por 40 horas te pago 5.000 y reduzco la jornada de 40 a 30, te podré pagar menos. Entonces, ahí no pasa lo mismo en el caso contrario. Si te quiero reducir la jornada, te la puedo reducir, pero no te puedo reducir unilateralmente el salario. ¿Por qué? Porque el salario es un derecho fundamental protegido por varias garantías. Entonces, si yo te quiero reducir la jornada, creyendo que puedo reducirte el salario, esto es inválido. Para ello, tendría que acordar contigo, trabajador, que acepte la reducción del salario motivada en la reducción de la jornada. Entonces, la jornada se puede reducir, pero no se puede reducir el sueldo que se ha diseñado en función a esa jornada originaria. Como vemos ahí cómo el derecho laboral protege al trabajador. Para aumentar la jornada, tengo que aumentarte el salario, pero para reducirte la jornada, no puedo reducirte unilateralmente el salario. Tengo que acordar contigo la disminución del salario. ¿Y qué es el horario de trabajo? ¿En qué consiste el horario? Porque usualmente se usan como figuras similares. Jornada, horario. ¿Cuál es tu jornada? ¿No? ¿Cuál es tu horario de trabajo? Pero son conceptos distintos. El horario de trabajo es la forma en la que se grafica la jornada de trabajo. Es como el contorno de la jornada de trabajo. Es la delimitación de la jornada de trabajo, ¿no? Mi jornada de trabajo es 48 horas semanales, 6 días a la semana. Pero ¿cuál es tu horario? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 9 a 12 del día. Entonces, el horario es la forma en la que se delimita, se le da el contorno a la jornada de trabajo. Indica los días de trabajo y la hora en que uno ingresa y la hora en que uno sale. Por ejemplo, ¿no? Mi jornada es de 8 horas diarias. ¿Cuál es mi horario? Entro a las 9 de la mañana y salgo a las 5:45. En el otro caso, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 4:45. Ese es el horario de trabajo. Ahora, alguien quizá hace una contabilidad en estos ejemplos y dice, oye, pero de 9 de la mañana a 5:45 son 8 horas, ¿no? 5 es 17, ¿no? 17 menos 9 es 8 horas con 45. Igual pasa acá. 4 es 16, ¿no? En la tarde. 16 menos 8 es 8, pero 45 minutos. ¿Por qué me dices que la jornada es de 8 horas
pero si de 9 a 5:45 son 8 horas 45, igual acá, porque aquí tenemos vinculado el concepto de refrigerio. La norma laboral del régimen laboral privado en el Perú establece que todo trabajador que trabaje en turno corrido tiene derecho a un tiempo de refrigerio, que no puede ser menor a 45 minutos al día y que no forma parte de la jornada ni horario de trabajo. Y por otro lado, el refrigerio tiene que otorgarse de manera continua, ¿no? Alguna vez me hicieron la consulta de si era posible que en una empresa, no, en un restaurante, al trabajador le querían dar el refrigerio de 25 minutos, un bloque, y luego al final de la jornada el otro bloque. No es posible, el refrigerio tiene que otorgarse de manera continua. Y por otro lado, tampoco puede otorgarse ni al inicio ni al final de la jornada, ¿no? La misma pregunta me hicieron respecto a un restaurante, si podían darle el refrigerio al trabajador al final de la jornada para que se vaya más temprano. Y la norma señala que el refrigerio debe otorgarse durante la jornada de trabajo, no al inicio y no al final. Entonces, ahí hay varias cuestiones que en la práctica a veces se presentan con relación al refrigerio, porque entendemos que para un negocio o para el empleador el refrigerio puede cortar la continuidad del negocio en el día, ¿no? Pero el refrigerio es un derecho esencial del trabajador. Es un derecho que está a disposición del trabajador, pensado en que lo va a usar para la ingesta de sus alimentos. Por eso es que la norma dice que se debe otorgar preferentemente en los horarios que usualmente las personas toman sus alimentos, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena. Pero no necesariamente tiene que servir para eso. O sea, el trabajador podría no comer, no almorzar. Podría ese tiempo dedicarse a descansar, a dormir, a ir al banco a hacer una gestión, a hablar por su celular, etcétera. Es un tiempo a disposición del trabajador en principio para que él tome sus alimentos, pero no necesariamente. El trabajador tiene libertad para hacer uso de ese tiempo como él lo considere. Y el refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo, ¿no? Como acá habíamos visto. Acá hay 8 horas con 45 minutos, igual acá, pero solo en jornada 8 horas, porque 45 minutos son el tiempo de refrigerio. El tiempo de refrigerio no es jornada, o sea, no tiene que ser pagado por el empleador, salvo que por convenio colectivo, si hubiera un sindicato, hay sindicatos que logran negociar con el empleador que el refrigerio se considere parte de la jornada, y eso es bueno para los trabajadores. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso ya no saldrían a las 5:45, saldrían a las 5, y dentro de esas 8 horas estaría incluido el horario de refrigerio. O sea, trabajarían 7 horas 15 minutos y 45 minutos lo dedicarían para su refrigerio, como si estuvieran trabajando. Entonces, salvo que el convenio colectivo celebrado por un sindicato disponga lo contrario, o que el empleador unilateralmente haya decidido como un beneficio para los trabajadores que el refrigerio se considere jornada. Ahora, en la práctica, salvo los temas de convenios colectivos, yo no he visto que sea muy común que el empleador quiera regalarle ese tiempo a los trabajadores, porque al final es un regalo, ¿no? Un beneficio que el refrigerio sea parte de la jornada. Usualmente se excluye de la jornada porque es hora de trabajo perdida para el empleador. Pero el empleador, si lo considera, podría otorgar este beneficio a los trabajadores. El empleador puede modificar el horario de trabajo, lo puede modificar sin el consentimiento de los trabajadores, es decir, de manera unilateral, siempre y cuando esta modificación la realice por menos de una hora diaria, ¿no? Si tu horario de ingreso es a las 9 de la mañana, ok, puedo moverlo más temprano, a las 8, o puedo moverlo más tarde, a las 10. O claro, en la salida también ya se va a mover una hora probablemente. Hasta una hora, el empleador puede hacer esta modificación sin el consentimiento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la jornada y el horario de trabajo son delimitaciones del tiempo de trabajo que además le permiten al trabajador estructurar su vida. No solamente el trabajo, sino lo que hace después del trabajo.
Supongamos que hay un joven que estudia en la tarde en la universidad. Entonces, él sabe que su jornada de trabajo acaba a las 4 de la tarde y se matricula a varios cursos a las 5 de la tarde. Entonces, él ya tiene todo cronometrado. A las 4 de la tarde acaba sus clases, va, toma en 15 minutos el colectivo y llega a la universidad justo a las 5 para estudiar de 5 a 9 de la noche. ¿Qué pasaría si el empleador quiere modificarle la hora de salida ya no a las 4 sino a las 5 o a las 6 de la tarde? Y el trabajador ya se matriculó en la universidad todo ese semestre, ¿no? Sería muy complicado. Entonces, la norma, pensando en el hecho de que la jornada y el horario le dan al trabajador cierta estabilidad para poder hacer otras cosas distintas al trabajo, que la norma señala, si tu empleador quiere modificar el horario de trabajo más de una hora, ya sea al inicio o al final, tienes que contar con el consentimiento colectivo de los trabajadores. Si los trabajadores te dan tu consentimiento, puedes hacer la modificación. Pero si no te dan el consentimiento, puedes hacerlo de manera unilateral, sin el consentimiento de los trabajadores, pero ellos quedan habilitados para iniciar un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo que se llama procedimiento de impugnación de la modificación del horario de trabajo. Y ya ha dicho el Ministerio de Trabajo en algunas resoluciones de la Dirección General de Trabajo que el empleador ha debido justificar y motivar las razones por las que modificó más de una hora el horario de trabajo. Y si no tuviera una justificación razonable, esa modificación es inválida. Y el empleador tendría que regresar a su horario de entrada previo a la modificación. Es un procedimiento que está en la norma y que los trabajadores podrían plantearlo siempre que la modificación sea mayor de una hora diaria y los trabajadores no hubieran prestado su consentimiento. Por otro lado, el horario de trabajo debe publicarse. Este es un tema que SUNAFIL podría fiscalizar y multar a la empresa que no tiene un cartel en el centro de trabajo que muestre cuál es el horario de trabajo, ¿no? La hora de entrada y la hora de salida, como también la hora en que se hace efectivo el horario de refrigerio. No un cartel, uno usualmente cuando llega a un centro de trabajo ve, ¿no? Horario de trabajo. Uno lo ve de manera frecuente en las obras, ¿no? En las obras cuando uno pasa y una construcción ve ahí el cartel, ¿no? Horario de trabajo, lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Es una obligación legal para todo centro de trabajo mostrar, publicitar cuál es el horario de trabajo. Y bien, ya que hablamos de jornada y horario de trabajo, algo que consideramos interesante es el derecho actual que existe a la desconexión digital en el caso de los teletrabajadores. El derecho a la desconexión digital es un derecho nuevo que recién se empieza a utilizar cuando se presenta la pandemia y una vez presentada la pandemia, surge esta figura del trabajo remoto y en la norma de trabajo remoto se habla de desconexión digital. Y la ley de teletrabajo, que deroga el trabajo remoto, la contempla con mayor amplitud, que es el derecho básicamente de los teletrabajadores a pagar, a desconectarse de la tecnología una vez finalizada su jornada de trabajo y durante todo el tiempo hasta que inicia nuevamente su jornada de trabajo. Es apagarse la computadora, desconectarse del celular, del WhatsApp o de cualquier herramienta tecnológica que el empleador le haya brindado con la finalidad de que pueda trabajar virtualmente o de manera a distancia. Ahora, la norma de teletrabajo lo recoge como un derecho de los teletrabajadores, pero surgen algunas dudas como, por ejemplo, es también un derecho de los trabajadores que hacen trabajo presencial, porque si bien los teletrabajadores son los que usan la tecnología para desempeñar sus labores, los que realizamos trabajo presencial también, ¿no? Usamos la tecnología cuando acaba nuestra jornada de trabajo, ¿no? Si bien vamos al centro de trabajo, estamos allí sentados en la computadora, en la oficina, en la fábrica, etcétera, a veces salimos del trabajo y tenemos que estar a veces atentos a un correo, al WhatsApp, a la laptop, ¿no? Yo, por ejemplo, vi hace poco el caso de unas trabajadoras, de un grupo de trabajadores de una empresa
que trabajaban en el área de seguridad y salud en el trabajo, presencial. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando acababa su jornada de trabajo, entre ellas eran, digo ellas porque principalmente eran mujeres, creo que había un hombre en ese grupo, hacían retenes. Entonces, ¿qué acordaban entre ellas, no? El día lunes, Juanita Pérez acaba la jornada 6 de la tarde y se va a su casa, pero tiene que estar con el celular a disposición, porque si pasa un accidente o algún evento vinculado a la seguridad y salud de los trabajadores que trabajaban las 24 horas, no hay turnos corridos en esta empresa de seguridad, tenía que entrar a la computadora, cargar información de los trabajadores para el seguro complementario de trabajo de riesgo y ciertos formatos. O sea, el día lunes esa persona, si bien acaba a las 6 de la tarde, tenía que estar hasta las 8 de la mañana del día siguiente atenta a cualquier emergencia. El martes le tocaba a otra trabajadora, el miércoles a otra y así sucesivamente. Entonces, ahí hablamos de desconexión digital, ¿no? Ya acabó la jornada, a las 6 de la tarde. ¿Por qué? ¿Cuál sería mi obligación legal de estar pendiente del celular, principalmente del celular, de las llamadas, de los WhatsApp, hasta el día siguiente? ¿Eso es jornada? ¿Eso me lo deberían pagar? ¿Es horas extras o es algo voluntario que los trabajadores en todo caso ofrecen sin ningún tipo de retribución? Entonces, la desconexión digital, desde mi punto de vista, también es un derecho de los trabajadores que hacen trabajo presencial. O sea, el derecho a no contestar el celular, el WhatsApp, etcétera. Entonces, el empleador tiene la obligación de respetar el derecho a la desconexión digital, garantizando que en ese periodo el teletrabajador o el trabajador que hace trabajo presencial no responda correo, WhatsApp, comunicaciones. Dice la norma, salvo casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, ¿no? Un accidente, un terremoto, una tragedia, algo, un incendio en la empresa, no, no, Dios no lo quiera. Igual en ese caso sí se podría exigir que el trabajador desconozca su derecho a la desconexión digital. Para terminar este punto, la norma dice que los trabajadores de dirección, los que no realizan fiscalización inmediata y los que realizan labores intermitentes, ¿qué pasa, por ejemplo, con un gerente general, ¿no? Es un trabajador de dirección. Tiene derecho a la desconexión digital. Según la norma, el gerente general de una empresa tiene derecho a pagar y a desconectarse del trabajo 12 horas al día. Ahora, en la práctica, y esto lo veía hace poco a propósito de un alumno que está haciendo una tesis sobre la desconexión digital y empezó a hacer estadística, encuestas, etcétera, es un derecho real. O sea, imagínense a un gerente general diciéndole a los accionistas, a los dueños de una empresa, ¿saben qué? La ley dice que el gerente general, el trabajador de dirección, tiene derecho a desconectarse 12 horas del día. Así que desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana no me molesta. No voy a contestar WhatsApp, correo, nada, apago mi celular. Esos accionistas o dueños del negocio que lo han contratado al gerente general, precisamente para que esté a disposición ante cualquier emergencia, probablemente le retiren la confianza y lo cese. O sea, no es un derecho que en la práctica necesariamente vaya a compaginar con algunos supuestos o algunas categorías de trabajadores, como los trabajadores de dirección, los gerentes, por ejemplo. Ellos usualmente son contratados o convocados en esos puestos. Por ejemplo, el CEO, ¿no? El CEO de una gran empresa pasa un accidente o a veces los accionistas de los grandes negocios no están en el Perú, están en el extranjero con otros tiempos o con otras horas, con otros tiempos horarios, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco estaba viendo un tema con una empresa de accionistas chinos, entonces ellos a veces te piden una llamada a las 11 12 de la noche o muy temprano, entonces son sus tiempos, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí el derecho a desconexión digital respecto a ciertos trabajadores como los de dirección es un derecho que difícilmente sea aplicado en la práctica. No obstante, repito, la ley dice que esos trabajadores tienen derecho a pagarse, o sea, desconectarse del trabajo, pagar el celular, el correo, 12 horas al día. Muy bien.
Ahora vamos a ver qué es el derecho o en qué consiste la jornada nocturna. La jornada nocturna es el derecho que tienen los trabajadores que trabajan entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana a ganar un sueldo mínimo superior al sueldo mínimo vital que ganan los trabajadores que trabajan en el día. ¿Cuál es la fórmula que contempla la ley? La siguiente: el 35% adicional del sueldo mínimo vital. ¿Cuánto es el 35% adicional al sueldo mínimo vital? Actualmente el sueldo mínimo vital es 1.025 hasta ahora, ¿no? Porque hay toda esta, estos comentarios, estas noticias de que el sueldo mínimo lo va a aumentar la presidenta. El Consejo Nacional del Trabajo ha dicho que debe aumentarse por lo menos en 1.300. El grupo trabajador, las centrales sindicales han pedido que sea 1.500 y los empleadores no quieren aumentar ni un sol. Entonces hay toda esta contraposición. Al final, probablemente la presidenta tome una decisión populista y termine aumentando el sueldo sin ningún consenso, con fines probablemente populistas. Esperemos a ver qué pasa pues en esta semana incluso, que es una semana que se viene bastante controversial. Bien, entonces, si el sueldo mínimo vital es 1.025, todo trabajador que trabaja entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana debe ganar por lo menos 1.383,75 soles. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un trabajador que trabaja, un vigilante en un edificio, ¿no? Trabaja en el día y gana 1.500 soles. Y el vigilante que trabaja en la noche está enfermo un mes y le dicen al que no está enfermo que trabaje y lo reemplace en la noche. Deberá ganar más, ¿no? Gana 1.500 por trabajar en el día, ahora va a trabajar en la noche. La norma en un inicio contemplaba que el trabajador que trabaja en el día y va a pasar a trabajar en la noche debería ganar el 35% adicional a su sueldo. Pero la norma se modificó, me parece que en los primeros años del gobierno del expresidente Toledo, y la norma ahora no contempla un sueldo o un bono adicional por trabajar en la noche respecto al trabajador que trabaja en el día. Lo único que hay es un sueldo mínimo nocturno. Entonces, si yo trabajo en el día y gano 1.500 y ahora voy a trabajar en la noche, yo estoy con un sueldo acorde al trabajo nocturno. O sea, el empleador no tiene que pagarme más. En cambio, si yo ganara el sueldo mínimo, que es 1.025, y voy a empezar a trabajar en la noche, allí sí el empleador tendría que empezarme a pagar 1.383,75 soles brutos. Entonces, no es un sueldo adicional para todos, es un sueldo adicional para aquel que ganaba menos y va a empezar a trabajar en ese horario. Muy bien, ahora veremos control de asistencia. Todo empleador del régimen laboral privado, micro, pequeña, gran empresa, etcétera, tiene la obligación de tener un control de asistencia. ¿Quiénes deben marcar este control de asistencia? Todos los trabajadores, dependientes o subordinados, o sea, trabajadores en planilla, ya sean trabajadores con contratos a plazo indeterminado, temporales, con jornada completa y principalmente los trabajadores con jornada a tiempo parcial. No, hace poco una empresa cliente nos preguntaba respecto a un trabajador que va a contratar a tiempo parcial, va a trabajar 18 horas semanales en 2 días, o sea, 9 horas un día, 9 horas otro día. Desde nuestro punto de vista es válido porque cuando el trabajador a tiempo parcial trabaja menos de 5 días a la semana, puede trabajar menos de 20 horas semanales. Entonces, si trabaja 2 días, puede trabajar 9 y 9 y hace 18 que calza o es menor a la jornada máxima del tiempo parcial. Y ahí, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, es fundamental la existencia de un control de asistencia. ¿Por qué? Porque el fiscalizador de SUNAFIL o el juez laboral ante un reclamo a estos trabajadores va a pedirle al empleador que demuestre que el trabajador a tiempo parcial trabaja menos de 4 horas diarias o menos de 20 horas semanales.
20 horas semanales si son 5 días a la semana, o menos de 24 si son 6 días a la semana. Menos de 20 si es 5 y menos de 24 si es 6. ¿Cómo va a ser el empleador para demostrar que el trabajador trabaja menos de ese mínimo, de ese máximo de horas que contempla la ley con el control de asistencia? No hay otra prueba. Entonces ya me ha pasado y he visto en algún juicio o reclamos una FIP que el empleador decía, no, pero es tiempo parcial. Y el control de asistencia, ¿cómo demuestra que entraba a las 8 y salía a las 11:45 de la mañana? Si no tienes ese control de asistencia, no hay prueba y se desnaturaliza el contrato a tiempo parcial. Y la desnaturalización del contrato a tiempo parcial implica que ese trabajador va a poder reclamar los beneficios que el empleador no le pagaba por considerarlo a tiempo parcial. Estamos hablando de la compensación por tiempo de servicios, las vacaciones, que usualmente se pagan 6 días a la semana, en el caso de los tiempos parcial, y muchas empresas no pagan ni un día, pese a que el Perú ha ratificado un convenio de la OIT que lo exige. Y sobre todo el tema de la indemnización por despido arbitrario o incluso hasta la reposición. Porque una de las ventajas del contrato a tiempo parcial es que el trabajador bajo esta modalidad no tiene protección contra el despido, no puede reclamar ni indemnización ni reposición, pero si se naturaliza, es un trabajador como si fuera un trabajador con jornada completa y además a plazo indefinido. Por eso, repito, el control de asistencia es fundamental para los trabajadores a tiempo parcial y para el empleador es fundamental para que tenga una prueba frente al reclamo de pago de horas extras, porque el reclamo de horas extra que vamos a ver en un momento es un reclamo que se fundamenta principalmente en una prueba, que es el control de asistencia. En el control de asistencia figura la hora en la que los trabajadores entran y la hora en la que los trabajadores salen. Y lo que diga ese control de asistencia va a regir o a servir de sendero al juez laboral o al fiscalizador para determinar si el trabajador hacía o no horas extra. En este control de asistencia debe también marcar el practicante, los practicantes pre o profesionales y también los trabajadores de empresas terceras que fueron destacados al centro de trabajo a través de una intermediación o tercerización laboral. ¿Quiénes se encuentran excluidos de no figurar en este control de asistencia? Tres categorías de trabajadores, dice la norma. El trabajador de dirección, los trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que realizan jornadas intermitentes durante el día. La norma dice vigilancia, espera o custodia. Pero ¿podría el empleador exigirle a esos trabajadores que marquen su asistencia? Sí, poco común, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de dirección. O sea, tú contratas a un gerente, gerente general, gerente de línea, ¿no? Gerente legal, de operaciones, seguridad y salud, recursos humanos, y le das esa potestad. O sea, una característica de su calificación es que no tienen que llevar no tienen que marcar la asistencia porque pueden ingresar un poco tarde, pero a veces se quedan un poco más tarde de la hora de la salida, un poco más y a veces hasta mucho más tarde, ¿no? A veces son los que cierran, como se diría popularmente, el kiosco. Entonces, ¿cómo llevas el control de asistencia de estos trabajadores? Pero el empleador podría exigirles la marcación, pero no es una obligación legal. El control de asistencia debe tener un contenido mínimo. ¿Cuál es ese contenido mínimo? Los datos de la empresa, nombre, denominación, razón social del empleador, el RUC del empleador, el número y documento de cada trabajador, la fecha, hora y minuto de ingreso y salida de la empresa. ¿Es necesario marcar el horario de inicio y salida del refrigerio? No. La norma se modificó hace varios años y el refrigerio no tiene que estar en el control de asistencia. Pero hay un cápite más que señala la norma que sí debe figurar en el control de asistencia, que es el siguiente. Hace poco lo veía a propósito de una fiscalización de Sunafit que tuve con un cliente y el fiscalizador estaba haciendo un cuestionamiento respecto a este último punto. Horas y minutos de permanencia del trabajador fuera de la jornada de trabajo. O sea, en el control de asistencia, donde hay varias filas, tiene que haber dos filas más que dicen hora y minuto de permanencia, de inicio y salida, fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Que son dos filas como para llenar en caso el trabajador haga horas extras.
Si no hayan horas extras, tienen que haber dos filas más para registrar lo que la ley señala en este supuesto. O sea, van a ser, si no hay horas extras, filas vacías, pero tienen que estar contempladas en control de asistencia. Si no se llenen, cuando el fiscalizador te pide el control de asistencia, tienes que en ese control de asistencia haber colocado estas filas para el trabajo en sobretiempo. El control de asistencia se puede llevar de manera física, pero también de manera digital. Ahora, es ya muy poco común el control de asistencia físico. Ahora, usualmente el control se lleva de manera digital. Incluso hay empresas ya especializadas en el mercado que te brindan el servicio de control de asistencia. Me acuerdo de una empresa, no recuerdo ahorita el nombre exacto, para hacerle cherry, pero hay una empresa que trabaja con varios clientes del estudio en el que trabajo, y esta empresa no solamente les da control de asistencia digital, sino el soporte eh, y recopilación de información de este control de asistencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo he contratado con esta empresa, tengo mi empresa y contrato con esta empresa y Sunafil llega y me fiscaliza horas extras. Entonces yo le digo a esta empresa, oye, ¿sabes qué? Quiero el control de asistencia, el reporte del control de asistencia de enero del 2020 a la fecha, con la información que Sunafil pide. Y esta empresa me va a dar un control de asistencia cumpliendo con estos requisitos. Entonces ya me facilita la labor, me da el control de asistencia limpio, depurado, ordenado y yo se lo alcanzo a Sunafil. Y por otro lado, hay empresas que te brindan un control de asistencia para situaciones muy extremas, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba hace unos años del caso de las empresas mineras que tienen trabajadores en socavón. ¿Cómo marca un trabajador de socavón el control de asistencia o un trabajador, por ejemplo, que está en plataformas marítimas? En Zorritos, en Tumbes, a varios kilómetros de la orilla del mar, hay trabajadores en plataformas marítimas. ¿Cómo marcan su control de asistencia? Entonces, esta empresa le brindaba el servicio de control de asistencia para que ellos con su celular abran la aplicación, se tomen una foto con reconocimiento facial y con este reconocimiento facial ya marcaban la entrada y al final de la jornada marcaban la salida y sin internet. Eso ya se quedaba grabado de alguna manera en el backup de el control de asistencia y luego eso ya era un control de asistencia conforme a los requisitos legales. Entonces, el control de asistencia ha pasado en los últimos años de su clásico libro o cuaderno de entrada y salida a un control de asistencia digitalizado. Muy bien. Ahora seguimos con descansos. Un segundo, por favor. Bien, ya que hablábamos de descanso, nos tomamos unos segundos de descanso. Descansos remunerados. Bueno, la norma laboral peruana contempla una serie de descansos y vamos a ver cuáles son. El descanso semanal obligatorio. Ahora, como introducción, el trabajador tiene descansos, desde mi punto de vista, son los siguientes. Primero, un descanso durante la jornada. ¿Cuál es ese descanso durante la jornada? El refrigerio. Luego tiene descansos en el día, que son el descanso con natural al límite de la jornada máxima. No se supone que no se supone, el día tiene 24 horas, pero se supone que la jornada máxima de 8 horas se estructuró porque el trabajador debería distribuir su día en tres, ¿no? 8 horas para el trabajo, 8 horas para la vida personal y 8 horas para dormir. Entonces, lo que no es jornada se supone que es descanso o es un lapso de tiempo en el día en el que el trabajador puede hacer lo que quiera y además descansar. Entonces tenemos el descanso durante la jornada, el descanso durante el día y luego sigue el descanso durante la semana, ¿no? Y después ya viene el descanso vacacional, ¿no? Que son derechos a descanso que el trabajador tiene para reponer principalmente fuerzas. ¿En qué consiste el descanso semanal obligatorio?
Un trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana. O sea, la norma dice cada 6 días de trabajo, el que se otorgará preferentemente el día domingo, no obligatoriamente el día domingo. Disculpen, ¿está todo bien con el internet, con el audio? Sí, doctor, todo muy bien. ¿Sí? Sí, Porque por doctor. ahí me salió un mensaje. Ya, muy bien. Entonces, el derecho a descansar 24 horas consecutivas a la semana, cada 6 días de trabajo, el que se otorgará preferentemente el día domingo. La norma dice preferentemente el día domingo porque podría ser el miércoles, podría ser el sábado, ¿no? Si no, por ejemplo, ¿cómo funcionarían los retail, las empresas, los centros comerciales? Que su principal día de atención al cliente es el domingo. Los cines, los restaurantes, no podrían funcionar si la norma dijera que el día de descanso semanal obligatoriamente es el domingo. Lo usual es el día domingo. Y por otro lado, lo que la norma contempla es un derecho mínimo a 24 horas consecutivas de descanso, pero podrían ser malos días de descanso. No hay trabajadores que trabajan, los que trabajan en el Estado, por ejemplo, de lunes a viernes, tienen 2 días de descanso, sábado y domingo. Pero hay también trabajadores en el Estado que trabajan, mm, pero creo que son menos, ¿no? No sé, pues estoy pensando en el caso de los trabajadores del Banco de la Nación, de lunes a viernes, turno completo y el sábado medio turno. Entonces, por lo menos un día de descanso. Ahora, la norma dice 24 horas consecutivas. No podría haber medio 12 horas de descanso el miércoles y 12 horas el domingo. Tiene que el trabajador poder descansar un día completo, de preferencia el domingo, pero podría ser otro día. Ahora, yo les decía y les hacía esta precisión de que el descanso debería otorgarse, la norma dice, debe otorgarse cada 6 días de trabajo. ¿Y qué ha pasado? Ujú. En empresas, esto pasó hace años con empresas del rubro retail que tenían con sus trabajadores días de descanso rotativo, ¿no? En la semana uno descansaban el miércoles, en la semana 2 descansaban el domingo. En la semana 3 descansaban el lunes. Entonces no tenían un día de descanso semanal fijo, sino que eso iba cambiando según la programación de inicios de mes. Entonces, ¿qué dijo el Ministerio de Trabajo hace años con relación a ese tipo de descanso semanal rotativo? Que era inválido cuando entre un día de descanso y otro día de descanso no hubieran por lo menos 6 días de trabajo. Por ejemplo, ¿no? En la semana 2 mi día de descanso es el domingo. En la semana 3 mi día de descanso es el miércoles y en la semana 4 mi día de descanso es el sábado. Entonces, entre el miércoles que tomé mi día de descanso, no empecé a trabajar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y me volvió a tocar mi día de descanso en la semana siguiente, el sábado. He trabajado 9 días de trabajo para volver a tomar un día de descanso. Entonces el Ministerio de Trabajo dijo, eso es inválido, porque el trabajador debería descansar un día completo después de 6 días de trabajo. Y esto es natural y lógico, porque la finalidad del descanso semanal, como les dije al inicio, es que el trabajador pueda descansar luego de desgastarse física y mentalmente en el trabajo. O sea, lo que los descansos buscan principalmente es que el trabajador recupere fuerzas. Ahora, ¿es una posibilidad o es un derecho a disposición del trabajador? Porque yo le decía, ¿no? El trabajador en el día acaba su jornada y tiene derecho a descansar. Pero ¿qué pasa si quiere seguir trabajando? Tiene otro trabajo, ¿no? Y le faltan ingresos y necesita mayores ingresos para solventar sus gastos y su familia. Lo puede hacer. Claro, va a terminar extenuado, física y mentalmente, como se dice, muerto, muy agotado. Pero finalmente es una decisión del trabajador. Lo que el empleador le da al trabajador es un derecho para que descanse. Si el trabajador descansa bien y si no, también es su decisión. Finalmente el trabajador asumirá las consecuencias, ¿no? Hace poco veía el caso de un trabajador que no le alcanzaba el sueldo de su trabajo y estaba trabajando en las noches sin limpieza. Llegó un momento en que ya no pudo soportar dos trabajos a la vez y tuvo que optar por uno.
porque precisamente lo que busca el descanso es que el trabajador pueda reponer energías y fuerzas. El descanso en el refrigerio, el descanso durante el día, el descanso a la semana, el descanso de las vacaciones. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador trabaja el día de descanso semanal obligatorio? Lo que la norma ha dicho es, si el trabajador trabaja el día de descanso semanal, debe el empleador pagarle 3 sueldos diarios por ese día de trabajo. Algunos dicen, no, son 2 sueldos, nada más. Pero el Ministerio de Trabajo ya ha dicho en varias ocasiones que son 3 jornales diarios por ese día de trabajo. ¿Cómo se calcula ese jornal o ese valor del día de trabajo, ¿no? Acá hemos puesto un ejemplo, la trabajadora María gana 1.800 soles mensuales y tiene, no, ese no es el ejemplo, este es un ejemplo de inasistencias. Supongamos, vamos a plantearlo que la trabajadora gana 1.800 soles mensuales y trabajó un día, el domingo, que era su día de descanso semanal. ¿Cuánto le tocaría de ingreso ese mes? Entonces, primero, 1.800 es el sueldo mensual. ¿Cómo determinamos el sueldo diario? El sueldo diario es 60 soles, porque es 1.800 entre 30, 60. Y ahora hay que determinar si ese es el valor día y trabajas un feriado, el trabajador tendría derecho a ganar 3 veces 60 soles. Entonces, uno diría 1.800 más 180. No, es 1.800 más 120, porque el primer sueldo diario ya está incluido en los 1.800 soles. Entonces, el trabajador que trabaja un día de descanso semanal obligatorio tiene derecho a que le paguen su sueldo completo, en el que ya está incluido uno de los 3 sueldos diarios, más 2 sueldos diarios adicionales. En ese ejemplo, si María trabajara el domingo, que es su día de descanso semanal, debería ganar 1.800 más 120. Esto es 1.920. La norma, sin embargo, le da una facilidad al empleador que es la siguiente. Si tú quieres evitar el pago de esta sobretasa de 2 sueldos adicionales por el trabajo en día feriado, puedes hacerlo, pero tienes que darle al trabajador un día en sustitución del día de descanso semanal que ha trabajado. O sea, ok, trabaja el domingo, que es tu día de descanso, y si no quiero pagarte los 2 sueldos diarios adicionales, te doy el miércoles como día de descanso, que era un día de trabajo. Ahora lo vas a descansar. Entonces, el empleador sí puede evitar esa sobretasa de 2 jornales dándole al trabajador otro día en sustitución de su día de descanso semanal obligatorio. Lo que acá estábamos contemplando es lo siguiente. ¿Qué pasa con el trabajador que inasiste? Tiene inasistencias injustificadas. ¿Qué es lo usual? Lo usual en la práctica es que el empleador descuente el día de inasistencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si mi sueldo es 1.800, mi sueldo mensual, mi sueldo de 60 soles. Yo tuve 3 inasistencias injustificadas. 3 por 60 es 180. Entonces uno diría 1.800 menos 180, ese va a ser mi sueldo mensual, que sería 1.620. Pero en este caso, el empleador podría pagar menos, podría pagar 1.614 soles, porque la norma le faculta al empleador a descontar la incidencia de la inasistencia en el pago de la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio. ¿Cómo así? A ver, ¿qué pasa si el día de descanso semanal obligatorio es un día en el que no hay trabajo y hay pago? Por eso que a mí me pagan, en este ejemplo, 1.800 por 30 días, pero yo trabajo de lunes a sábado. Pero de lunes a sábado son 6 días. Por 4 semanas, 24. Uno, dos, o sea, yo trabajo 26 días, pero me pagan 30 días. Entonces, los días de descanso semanal obligatorio también me los pagan sin trabajar. ¿Y por qué me los pagan? ¿O cómo me los pagan? Si yo trabajo de lunes a sábado, con ese trabajo de lunes a sábado estoy contribuyendo a mi pago del domingo, al pago de ese día en el que no voy a trabajar. Por eso, no es justo que un trabajador reciba el domingo completo en comparación a otro trabajador, un trabajador que faltó, y el otro que no ha faltado toda la semana. Por eso es que la norma le permite al empleador que el día de inasistencia también
le faculta al empleador a efectuar un descuento o una incidencia en el pago del descanso semanal obligatorio, que se determina de la siguiente manera: el sueldo diario entre 30. En este ejemplo, por ejemplo, el sueldo diario es 60 y la incidencia de este sueldo diario en el día de descanso semanal es 2 horas. El sueldo diario entre 30, 2 horas. Entonces, como tiene 3 inasistencias, yo le puedo descontar las 3 inasistencias por 2 soles, 6 soles, ¿no? Entonces yo les decía, si la trabajadora tenía 3 inasistencias, lo usual es que el empleador le pague 1.800 menos 180, 1.620. Pero el empleador, si quisiera, podría hacerle un descuento adicional por esas 3 inasistencias y su incidencia en el día de descanso semanal obligatorio. En este caso serían 6 soles adicionales. Puede parecer poco, pero yo vi esta consulta hace un par de años con una empresa que tenía 10.000 trabajadores y tenía una alta incidencia, una alta tasa de inasistencias. Faltaban muchos sus trabajadores. Entonces él me dice, la empresa me dice, ¿cómo hago para desincentivar las inasistencias? Haz los descuentos que la norma te permite. El descuento diario, pero además el descuento en el día de descanso semanal obligatorio. La ley lo faculta, porque no es justo que se les pague el domingo o el día de descanso completo, como si hubieran trabajado toda la semana cuando hay inasistencia. Entonces, yo les decía del día de descanso semanal obligatorio. El día de descanso semanal obligatorio se va a pagar en 3 jornales, pero un jornal ya está incluido en el sueldo mensual. Faltarían los otros 2 jornales que el empleador va a pagar, salvo que le otorga al trabajador un día de descanso sustitutorio en la misma semana que reemplace el trabajo del día de descanso semanal. Por ejemplo, acá el trabajador va a trabajar el domingo 13 de septiembre de este año, pero eh, trabajar el domingo. Si no quiero pagarle la sobretasa, le doy un miércoles como sustitución y ahí me libero como empleador del pago de los 2 jornales adicionales. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el descanso en días feriados. ¿En qué consiste el descanso en días feriados? El descanso en días feriados no es un descanso que tenga como finalidad reponer las fuerzas de energía del trabajador, como hemos visto en el caso del descanso de refrigerio, el descanso en el día, el descanso semanal. No es un descanso por festividades. Es el derecho a que los trabajadores no trabajen ciertos días de la semana, ciertos días del año, y esos días se le van a pagar. Bueno, y ahora está en los últimos años de moda que nuestros legisladores creen y creen más días feriados, ¿no? Hoy día que estuve actualizando mi PPT con los feriados, miren, yo me acuerdo que este PPT hace un par de años tenía feriados por la mitad. Miren ahora todos los feriados que hay. Y los feriados son principalmente festividades católicas o bélicas. Bélicas me refiero a conflictos, ¿no? Bueno, salvo Año Nuevo, después, si no me equivoco, todas son católicas y hago la incidencia en católicas porque no podemos decir ni siquiera religiosas, porque si dijéramos religiosas tendríamos que comprender a otros credos. Son festividades católicas. Jueves Santo, San Pedro y San Pablo, Santa Rosa de Lima, Todos los Santos, Inmaculada Concepción, la Navidad y las otras festividades o feriados son bélicos. Bueno, el Día del Trabajo tampoco es ni católico ni bélico, ¿no? Salvo Año Nuevo y Día del Trabajo, después todos son conflictos. Batalla de Arica, eh, la conmemoración de José Abelardo Quiñones, fiestas patrias, Batalla de Junín, Batalla de Ayacucho, ¿no? Hay feriados nuevos. Por ejemplo, ahora viene un nuevo feriado que es el 9 de diciembre. Se creó también hace poco el de la batalla de Junín 6 de agosto y también el 23 de julio de José Abelardo Quiñones González. Entonces, nuestra lista de feriados, miren, ahora cuántos feriados hay: uno, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 feriados. O sea, 16 días feriados en el año. Hace un par de años hablábamos de 12 feriados. Me parece que somos uno de los países en los que más feriados hay en la región. ¿Es bueno? ¿Es malo? Algunos dicen que sí, que es bueno que hayan más feriados porque se promueve el turismo, se promueve el consumo, ¿no? En algunos sectores, centros comerciales, retail, restaurantes, etcétera, hay mayor movimiento, pero otros consideran que no, pues, las grandes industrias, por ejemplo, paralizan, ahora paralizan mucho más a razón de estos feriados. La regulación de feriado es parecida a la regulación del día de descanso semanal obligatoria. Los trabajadores que trabajen un día feriado tienen derecho a que les paguen tres jornales diarios. Uno ya está incluido en el sueldo mensual y dos adicionales tendrían que pagarse, repito, en adición al sueldo mensual. Salvo que al igual que en el descanso, el descanso en día semanal obligatorio, el empleador otorgue otro día en reemplazo al trabajo en día feriado, ¿no? Por ejemplo, ahora que se viene el feriado, el próximo feriado que se viene es el del 8 de diciembre. Ok, trabajarás el 8 de diciembre. ¿Qué cae 8 de diciembre? 8 de diciembre cae el domingo, pero también hay feriado el 9, ¿no? Ok, trabajas el 9, pero te doy como reemplazo el 10. Trabajas el 9 y el 10 descansas. Así evito el pago eh, de los dos sueldos adicionales por trabajo en día feriado. Por ejemplo, acá graficábamos un ejemplo, ¿no? Luciana trabaja el 28 de julio, gana 1.800 y le exigieron que trabaje el día feriado, fue el 28 de julio. Entonces ella recibe tres jornales por ese día. Uno ya está incluido en los 1.800, quedan dos, 120 más 1.800, 1.920. ¿Qué pasa con los feriados? Los feriados, ¿qué pasa si el feriado cayó domingo y el domingo es mi día de descanso semanal obligatorio? Mala suerte para el trabajador, ¿no? Ucha, que usualmente uno escucha, ¿no? Mala suerte, este feriado cae domingo. O sea, el domingo se come finalmente el feriado, no voy a poder disfrutar de ese feriado. Es cierto, salvo el feriado del 1 de mayo. ¿Qué pasa con el feriado del 1 de mayo? Que es el único feriado que tiene esta excepción. Si el feriado 1 de mayo coincide con el día de descanso semanal obligatorio, el empleador tiene que en ese mes pagarle al trabajador un jornal adicional, ¿no? Supongamos que este año el 1 de mayo hubiera caído domingo. Entonces hemos dicho que eso no le genera ningún beneficio al trabajador con los demás feriados, ¿no? Mala suerte. El día de descanso semanal obligatorio, usando una simbología, se come el feriado, ¿no? Lo subsume, lo absorbe. No tiene derecho a otro descanso o a otro pago, salvo el 1 de mayo. Si cayó domingo 1 de mayo y ese era tu día de descanso semanal, ese mes el empleador tiene que en el sueldo pagarte un día de trabajo más, ¿no? Si tu sueldo es 3.000 y tu sueldo mensual y tu sueldo diario es 100, tendrá que pagar 3.100 solamente con relación al 1 de mayo. La norma contempla también una situación particular. Me acuerdo hace años haber visto un juicio en Chimbote vinculado a este tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si empiezo a trabajar un día, pongamos el día 24 de diciembre, ¿no? Y justo trabajo en una fábrica y esa semana me tocó turno nocturno. Entonces empecé a trabajar el 24 a las 10 de la noche y salgo el 25 a las 6 de la mañana. Entonces, habré trabajado feriado por haberme quedado hasta el día 25 a las 6 de la mañana, es decir, haber trabajado entre las 12 de la madrugada, 0 horas, hasta las 6 de la mañana del día 25. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque no es que, según la norma, hubiera trabajado un feriado, sino que empecé a trabajar un día no feriado, pero se extendió la jornada y finalizó hasta un día feriado. Entonces, no hay trabajo en día feriado en esos casos.
No es que yo hubiera trabajado el 25, sino que empecé a trabajar el 24 y mi jornada se extendió hasta el día 25. Por lo tanto, no se considera según la norma trabajo en día feriado. Entonces, avanzar para luego poder revisar algunas preguntas, tomando en cuenta que aún nos faltan varios temas, nos falta vacaciones, horas extras, como principales temas. No, vacaciones y horas extras nos faltan, así que vamos a terminar con estos dos temas para luego absorber algunas preguntas en vivo. Muy bien, entonces yo les decía, descanso, ¿no? Descanso durante el refrigerio, durante el día, durante la semana y finalmente el descanso vacacional. El descanso vacacional es el derecho que tiene el trabajador a descansar después de un año de servicio, siempre que cuente con el récord vacacional que la norma establece. Y por otro lado, la norma nacional señala que el trabajador genera vacaciones siempre que tenga una jornada mínima de 4 horas diarias. Por eso que como la norma de vacaciones exige el requisito de la jornada de 4 horas diarias, se suele comentar que el trabajador a tiempo parcial no tendría derecho a vacaciones. Pero ahí lo que ocurre es que el Perú ha ratificado un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 52, y este convenio 52 señala que todo trabajador sin ninguna distinción, acá está, vamos a mostrar, ¿no? Convenio 52 de la OIT del año 1936 señala en su artículo 2 que todo trabajador, toda persona a la que se aplique el presente convenio tiene derecho, después de un año de servicio continuos, a unas vacaciones anuales pagadas de 6 días laborables, por lo menos. ¿Ya? ¿Qué pasa con este convenio? Fue ratificado por el Perú en el año 60. Entonces, todo convenio de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por el Perú es derecho peruano. Y no es derecho peruano a cualquier rango, sino al rango constitucional. Es como si fuera la misma constitución, parte de la constitución. Por eso es que el Tribunal de Sunafil ha dicho ya en varias resoluciones que la empresa que no le pague, que no le reconozca por lo menos 6 días de vacaciones al tiempo parcial, incurre en una infracción, en un incumplimiento de la norma internacional ratificada por el Perú. Entonces, sí hay derecho a vacaciones en el caso de los trabajadores a tiempo parcial por imperio de la norma internacional. Y ya lo ha dicho hace poco, lo ha ratificado el Tribunal de la SUNAFIL, que es el máximo ente eh, mm, resolutor en materia de fiscalizaciones laborales. ¿Qué nos exige la norma para que el trabajador tenga derecho a vacaciones? Primero, un año continuo de labores. O sea, empiezo el 1 de enero, ahí hasta el 1 de enero del otro año ya cumplí un año continuo de labores. Pero aparte del año continuo de labores, debo tener días efectivos de trabajo. Esto es lo que se conoce como el récord vacacional. Si yo trabajo 6 días a la semana, debo haber completado 260 días de trabajo en ese periodo. Si trabajo menos 5 días a la semana, se me exige 200 días de trabajo en ese periodo. Por eso es que los trabajadores con muchas faltas, inasistencias, no podrían, pese a haber tenido un año de servicios, no completar el récord para tener derecho a vacaciones pagadas. ¿No? Yo hace años me acuerdo, veía el caso, por ejemplo, de los trabajadores pesqueros en el Santa, en Chimbote, en Chancay. ¿Qué pasaba con los trabajadores pesqueros? Ellos trabajan un mes y descansan un mes, o a veces hasta más, porque ellos tienen periodos de vida a veces extensos, un periodo de trabajo también extenso. Entonces, ellos tienen derecho a vacaciones, probablemente no, porque si trabajo 6 meses al año, o sea, igual, ¿no? Trabajo de enero a diciembre, tendré un récord de un año, pero en el año no he trabajado el récord mínimo que la ley me exige para poder tener derecho al descanso vacacional.
De ahí me acuerdo hace unos años haber visto el caso de unos trabajadores de una mina que tenían jornada típica y ellos trabajaban un mes, descansaban un mes, trabajaban un mes, descansaban un mes. O sea, al final trabajaban casi 6 meses al año. Y bueno, el acuerdo en el caso de estos trabajadores era que dentro de su sueldo mensual estaba contemplada las vacaciones. Pero igual reclamaron vacaciones y lo que el juez laboral dijo en ese caso, en un juicio en Lima, fue que tampoco tenían derecho a vacaciones, o sea, ni siquiera porque como trabajaban 6 meses al año prácticamente y descansaban 6, no cumplían con el récord vacacional. Si yo trabajo 6 días a la semana, debo trabajar en el año 260 días. Si trabajo 5 días, debo trabajar 200 días. Y cumplido ese récord, tengo derecho a mi descanso vacacional de 30 días de 30 días calendarios en el caso del régimen laboral de la empresa grande, ¿no? Porque micro y pequeña tienen un descanso menor, que es la mitad. Muy bien. ¿Algunas reglas o precisiones respecto al descanso vacacional? Si mi jornada empieza, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando mi descanso vacacional va a empezar con un día de descanso semanal, feriado o un día no laborable, ¿no? Por ejemplo, en la empresa me piden mi programación de vacaciones y yo pido que sea enero. Entonces, pero enero tiene un feriado que es el primero. Entonces digo, chamala suerte, ¿no? Hubiera pedido, ¿por qué no me lo dan el 2? Porque el 1 al final es feriado. Si la empresa decide que salgas el uno va a ser vacaciones, no va a ser feriado. O qué pasa si me dicen, no, sales de vacaciones todo marzo. Y en marzo hay feriados por Semana Santa, ¿no? Esos feriados no los vas a poder gozar porque van a estar dentro de tus vacaciones. Lo que ocurre con las vacaciones es que las vacaciones se otorgan en días calendarios. Yo alguna vez he visto casos de empresas que en sus políticas de descanso le reconocían a los trabajadores vacaciones en días hábiles, 22 días hábiles. Entonces ahí el problema siempre era que cómo registrar el descanso en la boleta y en la planilla, porque la norma no te dice 22 días hábiles, te dice 30 días calendario. Y por ahí hubo alguna vez no llegaban los 22 días hábiles a los 30 días calendarios, o al menos eso no se había registrado. Por eso que no, yo no recomiendo que los días de vacaciones se otorguen en días hábiles, sino en 30 días calendarios. Y como son días calendarios, el descanso puede empezar un día de descanso semanal o feriado, ¿no? Por ejemplo, ahora que se vienen los feriados de diciembre, ¿no? En diciembre me parece que hay, lo habíamos dicho, ¿no? El feriado, a ver, el 6, ¿no? El 6 sí, el 6 y el 9. Pero ¿qué pasa si un trabajador me dice, no, yo quiero salir de vacaciones el lunes 2 hasta el jueves 5? Entonces el trabajador dice, no, yo quiero de lunes al jueves 4 días. El empleador dice, no, yo te voy a dar de lunes, ok, pero regresas el martes 10. O sea, te voy a contar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, que es feriado, el sábado, el domingo y el lunes 9, que es feriado. O sea, no te voy a dar 4 días, te voy a dar 5, 6, 7, 8 días de vacaciones. El empleador dice, y el trabajador dice, oye, pues no me conviene. Lo que pasa es que hay que reconocer también que a veces los trabajadores piden o hacen reclamos pensando únicamente en su beneficio. Y la posibilidad en ese caso que el empleador le dé a los trabajadores el descanso vacacional contando feriados también. O sea, tú me pides de lunes a jueves, no, yo te doy de lunes al lunes. De lunes a lunes son 8 días, porque vas a regresar a trabajar el martes. El empleador tiene esa posibilidad. El descanso vacacional, repito, es de 30 días calendarios, pero la norma que fue modificada hace unos años, el decreto legislativo 1405, establece la siguiente posibilidad. Lo que pasa es que antes de esta norma, el empleador solamente podía dar descansos vacacionales por periodos mínimos de 7 días. O sea, no podía dar 2 días, 3 días, 5 días, no tenía que dar 7 días.
Recuerdo haber visto 2014-15 un juicio en Talara de un trabajador que todo su récord había salido 3 días, 5 días, y nos demandaba vacaciones como si nunca hubiera salido. Y en primera instancia, el juez laboral le dijo, efectivamente, nunca, esos días de 2, 3 días no es vacación. La norma señala que por lo menos debe salir 7 días, así que esos días no son vacaciones, empleador págale todas sus vacaciones. Pese a que o sea, todo el récord había salido 3 días, 5 días, porque además era un gerente de recursos humanos y él mismo movía sus vacaciones. Para el juez no era válido. Por eso que la norma luego se modifica y la norma lo que señala es, tus vacaciones se pueden estructurar en dos grandes bloques, 15 y 15. 15 tiene el trabajador que por lo menos gozar 7 días seguidos y los otros 8 días seguidos. O sea, los primeros 15 se estructuran en un descanso de 7 y 8 y los otros 15 días sí pueden tomarse de hasta un día. O sea, puedes pedir un jueves. A veces, ¿qué pasa cuando los trabajadores dicen quiero un viernes, ¿no? Porque justo hay un feriado el lunes, entonces ya puedo hacer turismo interno viernes, sábado, domingo, lunes. El empleador y el trabajador pide solo el viernes. El empleador, lo que le decía, el empleador podría decirle, oye, ¿quieres el viernes? ¿No? ¿Por qué no me pides un miércoles, por ejemplo? ¿No? ¿Quieres un viernes? Te doy viernes, sábado, domingo y lunes, que además es feriado, y regresas el martes. Te doy 4 días. Y el trabajador dice, no, pero yo solo he pedido el viernes. O sea, ¿por qué pides el viernes? ¿Por qué no pides un miércoles? ¿Por qué no pides un jueves? Porque justo el viernes, y hay trabajadores que siempre quieren que el viernes o el lunes se le dé de vacaciones, porque hay un feriado a veces, porque hay un puente, un día no laborable, etcétera. Entonces ahí el empleador tiene la posibilidad de otorgar el feriado, de los días de descanso vacacional, desde que empieza hasta hasta el día previo al que el trabajador regresa al trabajo. Entonces, hay a veces problemas con respecto a estos días de descanso vacacional unitarios, ¿no? Que los trabajadores, repito, a veces quieren que se les dé el viernes y se les cuente solo un día. El empleador podría contar viernes, sábado y domingo, porque regresas el lunes. Entonces, en principio, esto se debería definir y resolver en función al acuerdo entre el empleador y el trabajador. Pero si no hay acuerdo, hay que tener muy claro que la norma establece que a falta de acuerdo, decide el empleador, ¿no? A veces surge la duda en la siguiente situación, ya se va a acabar el periodo para que el trabajador goce de vacaciones y no genere indemnización vacacional y el empleador dice, oye, ya tengo que sacarlo, ¿lo puedo sacar sin su consentimiento? Puedes mandarlo de vacaciones. Es una decisión finalmente, el uso de las vacaciones, la decisión finalmente le corresponde al empleador. Muy bien, acumulación. ¿Qué pasa? Hay una figura que es la acumulación de vacaciones, que le permite al trabajador y al empleador acumular el descanso de un periodo para el siguiente año. ¿No? Por ejemplo, ya yo trabajé todo el 2023 y ya estamos por acabar el 2024 y el empleador tiene que darme hasta diciembre mi mes de vacaciones del 2023, pero va a ser imposible que me dé el mes de vacaciones. ¿Qué puede hacer el empleador para impedir que se le generen indemnizaciones vacacionales? Celebro con el trabajador un convenio de acumulación de vacaciones. Descansa 7 días este año. ¿Y qué pasa con los otros 23? Los acumulas para el año siguiente. El año siguiente vas a tener que gozar de los 23 días obligatorios de ese periodo que no has descansado, con los otros 30 que ya se generaron nuevos. Pero al menos impediste como empleador que se generen indemnizaciones vacacionales por el periodo 2023. De la misma manera, el empleador y el trabajador también pueden celebrar convenios de lo que se conoce popularmente como compra de vacaciones. Las vacaciones son 30 días. Ok, el trabajador necesita efectivo, dinero. Y le dice al empleador, ¿sabes qué? Quiero vender mis vacaciones. El empleador puede comprarle 15 días. O sea, le paga esos 15 días adicional a su sueldo y el trabajador solo descansa 15 días. Tiene que ese convenio estar celebrado por escrito.
Y según la normativa de la planilla, debe declararse de modo separado la compensación vacacional y el descanso vacacional. Entonces el empleado, el trabajador es libre, tiene la potestad de venderle al empleador 15 días de sus vacaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el trabajador se encuentra con una incapacidad por enfermedad o accidente? El empleador podría, durante ese periodo de incapacidad, darle vacaciones al trabajador, no. Si el trabajador ya está con descanso médico, no puede gozar de vacaciones. Pero ¿qué pasa si el trabajador ya está en vacaciones, ¿no? El trabajador va a salir todo el mes de noviembre de vacaciones. Ya estamos 10 hoy día, ¿no? Entonces va a salir del 1 al 30 de noviembre, sus 30 días de vacaciones. Y justo estuvo jugando fulbito el día de hoy y se lesiona, y le dan un descanso de 2 semanas. Entonces dice, pucha, qué mala suerte, ¿no? Estoy con descanso médico y mis vacaciones. Voy a decirle al empleador que me suspenda mis vacaciones para que solamente corra mi descanso médico. No es válido. Si tienes un descanso médico durante las vacaciones, el descanso médico no opera como tal, sigue operando las vacaciones. Ahora, otra cosa es que acaben las vacaciones y sigas con descanso médico, ahí va a empezar nuevamente ya a correr el descanso médico, pero las vacaciones ya se agotaron. Otra situación, por ejemplo, que se presenta en la práctica es, puede, que no está aquí contemplada, puede el empleador, por ejemplo, iniciar un procedimiento de despido al trabajador durante vacaciones, durante su descanso vacacional, que es una situación que se presentaba a veces en la práctica. La respuesta es, eh, la recomendación es que no. ¿Por qué? Porque se supone que el descanso vacacional es un periodo para que el trabajador descanse. Entonces, si yo le envío una carta de imputación de falta grave durante su descanso vacacional, él podría incluso no responderla. ¿Por qué? Porque no tiene la obligación de responderla, está con descanso vacacional. Entonces, ¿qué le he dicho yo o qué recomiendo usualmente a los clientes en estos casos? Dos opciones. Una, si quieres enviarle la carta, envíale, pero supedita el inicio del plazo para los descargos a la finalización del descanso médico. Ahora, valgan verdades, debe ser muy estresante que el trabajador durante sus vacaciones reciba una carta de imputación de falta grave. O sea, psicológicamente el trabajador va a estar todo ese periodo de descanso complicado mentalmente, ¿no? Pensando en qué pasó, hay pruebas, no hay pruebas, realmente pasó eso, cómo me defiendo, etcétera, ¿no? Y la otra posibilidad es que el empleador no le envíe la carta de imputación de falta grave hasta que regrese. Ahora, alguien podría decir, ¿y la inmediatez? El principio de inmediatez que exige que el empleador notifique rápidamente las faltas y inicie el procedimiento disciplinario lo más pronto posible. Ok, se justifica la notificación de la carta de manera extemporánea o tardía por el descanso vacacional. O sea, no es que el empleador no haya querido demorar el procedimiento, solo que el trabajador estaba de vacaciones. Entonces, hay esas dos posibilidades para el empleador. Entonces, yo les decía que el descanso vacacional en principio se fija de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Hay empresas que diseñan sus famosos roles de vacaciones. A inicio de año envían un drive a los trabajadores y le dicen, registren en qué mes quieren salir de vacaciones. Entonces algunos dicen, no, como tengo hijos y están en clases, saldremos todos en febrero, en enero, en marzo, ¿no? Algunos piden julio, otros piden diciembre. Entonces, si el empleador va acomodando su cuadro y su esquema y su organización, podría darle al trabajador sus vacaciones en la fecha que ellos han pedido. O sea, la idea es que haya acuerdo entre las partes, empleador y trabajador. Pero si no hay acuerdo, quien decide es el empleador. Ok, nada, todos me han pedido vacaciones en diciembre. Entonces, que en diciembre se va a quedar sin trabajadores la empresa, ¿no? A unos diciembre, a otros les mando en julio, a otros en enero, a otros en mayo, etcétera. Entonces, quien finalmente decide es el empleador. Cuando, por ejemplo, el empleador decide las vacaciones, cuando el trabajador, por ejemplo, va a ser despedido. Esto pasa mucho en la práctica. El empleador sabe que un trabajador ha cometido una falta y necesita tiempo para investigar.
Ok, y sabe que el trabajador tiene descanso vacacional, lo envía de vacaciones. Yo he visto casos de trabajadores que tenían acumulados 3 meses de vacaciones y el empleador lo va a despedir, pero necesita que el trabajador se vaya un poco desprendiendo de la empresa y lo envía 3 meses de vacaciones, para que en ese tiempo empiece la investigación, el planeamiento de cómo lograr una desvinculación con ese trabajador. Entonces, usualmente cuando un trabajador me ha dicho, mira, me han enviado 60 días de vacaciones, bueno, yo lo que les he dicho es, pucha, ten un poco cuidado porque probablemente lo han hecho, porque están preparando, como se dice popularmente, la camita para que la empresa te pueda desvincular. Muy bien. Que durante las vacaciones el trabajador tiene derecho a que le paguen su sueldo completo, la misma remuneración que venía percibiendo antes. ¿Qué pasa si tiene el trabajador horas extras o comisiones, ¿no? Yo veía hace un par de años el caso de una empresa que vende autos y tiene comisionistas. Entonces ellos no querían salir de vacaciones porque comisionaban tan bien que el mes de vacaciones era un mes de pérdidas para ellos, porque en el mes de vacaciones se le pagaba una comisión promedio de los meses previos. O sea, si yo salgo en diciembre, reviso mis comisiones de los 6 meses previos y el promedio de comisiones se me va a pagar en diciembre. No es que no me vayan a pagar comisiones en diciembre pese a que no trabajo y no vendo. Sí me van a pagar, pero una comisión determinada en función al promedio de mis comisiones de los últimos 6 meses, que a veces era una comisión menor a la que ellos esperaban y proyectaban ganar ese mes si lo hubieran trabajado. Otro aspecto importante sobre las vacaciones es el referido a la indemnización vacacional. ¿Qué ocurre con la indemnización vacacional? ¿Qué pasa si un trabajador no goza de su descanso vacacional? El trabajador que cumple con el récord vacacional y no goza de sus vacaciones en la oportunidad correspondiente, genera el derecho a la triple vacacional. ¿Cómo funciona este derecho a la triple vacacional? A ver, vamos a abrir un Excel para explicarlo. A ver, por ejemplo, ¿no? Fecha de ingreso, 1 de enero del 2022. Si yo ingreso al 1 de enero del 2022, ¿cuándo cumplo un año de servicios? El 31 de diciembre del 2022. O sea, ya trabajé ese año, ahora ya generé 30 días de vacaciones. ¿Cuándo debo gozarlos? Inicio de la oportunidad del descanso y fin de la oportunidad del descanso. Ya, entonces trabajé todo el 2022. Aquí ya generé 30 días de vacaciones que debo gozarlos entre el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Si yo no salgo de vacaciones en todo este periodo, genero triple vacacional. Ojo, que por este periodo, ¿no? Este es periodo 2022. Por este periodo de trabajo ya genero otras vacaciones, ¿no? Se va repitiendo el círculo. 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, que debo gozar de vacaciones entre el 1 de enero del año 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, este año lo trabajo y debo tomar mis 30 días al año siguiente. Que es un otro año de trabajo, que genera otros 30 días de vacaciones. Entonces, por ejemplo, si mi sueldo es 2.000 soles,
Y, por ejemplo, y alguien que ingresó el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre nunca salió de vacaciones, ¿no? Ya estamos en enero de 2025 y no sale de vacaciones. Va a generar lo siguiente: remuneración vacacional e indemnización vacacional. Si no salió de vacaciones un trabajador que ingresó el 1 de enero de 2022, ¿no? Y ya estamos en enero de 2025. Este primer año generó 30 días, que los debió descansar acá. Genera 2.000 soles de remuneración, esto es el número, y 2.000 soles de vacaciones, de indemnización vacacional. Con el año siguiente, 2023, que lo trabajó hasta el 31 de diciembre de 2023 y no ha descansado en el 2024, igual va a generar 2.000 y 2.000. Por eso es importante que las empresas lleven adecuadamente el control del descanso vacacional y estén atentas a los vencimientos, porque se generan montos importantes de adeudos a favor de los trabajadores. Y este año, miren, este año ya generó otro descanso vacacional. Solo que, Maestro, dispénseme. El Excel no se puede visualizar. el Excel no se está viendo. Ahora sí, Ahora sí, maestro. ya, discúlpenme, discúlpenme. Miren, entonces les decía, periodo 2022, ¿no? Un trabajador que ingresó el 1 de enero de 2022 a enero de 2025. Nunca salió de vacaciones. Trabajó todo 2022, generó 30 días de vacaciones que debió descansar en el 2023, que no la descansó, y su sueldo de 2.000 soles genera un sueldo por remuneración vacacional y un sueldo por indemnización vacacional. El 2023, pero ha trabajado todo el 2023 y debió descansarlo en el 2024, también genera remuneración vacacional e indemnización vacacional. El 2024, que va a ser este año que ya acaba y lo ha trabajado, todavía podía descansarlo hasta el 31 de diciembre del 2025. Por eso que ahí no genera indemnización vacacional, pero sí remuneración vacacional. O sea, estamos hablando de que la empresa le deuda a ese trabajador 4 y 4, 8, 10.000 soles de adeudos vacacionales, entre remuneración e indemnización vacacional. Un trabajador que ingresó el 1 de enero de 2022 y al 31 de diciembre de 2025 no ha salido de vacación. Esta es la famosa indemnización vacacional que, según la jurisprudencia, se genera en dos supuestos. Se genera indemnización vacacional cuando el trabajador no toma su descanso vacacional o lo toma extemporáneamente. ¿Qué pasa en este ejemplo? Ok, en el periodo 2022, que debiste descansar en el 2023, la empresa te dice, en febrero de 2024, sal de vacaciones. Ok, salgo de vacaciones en febrero de 2024. Por este periodo, la empresa con esto anula estos 2.000 soles, pero queda pendiente los 2.000 soles de indemnización vacacional, que ya desde hace muchos años, hablamos de por lo menos 20 años, la jurisprudencia ha dicho que el descanso vacacional extemporáneo no libera al empleador del pago de la indemnización vacacional. O sea, la única forma de que el empleador se libere de la indemnización vacacional es otorgando el descanso completo en la oportunidad correspondiente. Si yo le otorgo el descanso completo, pero extemporáneamente, conservo el adeudo de indemnización vacacional. Muy bien. La norma sí ha señalado que los trabajadores los gerentes o representantes de la empresa que deciden no hacer uso del descanso vacacional no tienen derecho a esa indemnización vacacional. Por ejemplo, el gerente general. El gerente general reclama indemnización vacacional. Entonces,
si se demuestra que él decidía cuándo hacer uso de su descanso vacacional de manera libre y voluntaria, no tiene derecho a esa indemnización vacacional y es algo lógico, pues, ¿no? O sea, el gerente general de la empresa, ¿a quién le va a pedir descanso? Sin embargo, podría ocurrir, hace años vi un juicio de un gerente general que pedía autorización al directorio. Era una empresa con accionariado coreano y les enviaba un correo a los dueños del negocio que están en Corea, no, voy a salir del 15 al 30 porque tengo este tema con mi familia, etcétera. Y el socio principal, que era un coreano, respondía con ok. O sea, siempre decía ok, ok, ok. Pero una vez le envió un correo informando de sus vacaciones y el coreano dijo, no, no puedes salir de vacaciones porque tienes que terminar la auditoría contable para esta semana. Entonces, ahí se demostró que ese gerente no tenía autonomía plena de decir cuándo salió o no de descanso, porque se lo tenía que reportar y de alguna manera pedir la autorización a los accionistas. Tanto así que una vez un accionista le dijo que no podía salir de vacaciones y sí se le reconoció en ese caso indemnización vacacional. Muy bien, ya nos faltan dos temas, justo hay un tema acá que se nos había saltado, que es el de los días, no, ya que hablábamos de descanso, ¿no? Días no laborables y además muy vinculado al tema actual de los días no laborables de APEC, que en Lima ha generado toda una conmoción, confusión, dudas por todo lo que empieza del día de mañana, ¿no? Bueno, días no laborables para este contexto se han decretado el jueves y el viernes para el sector público y privado. Y para el sector público, de lunes al miércoles, teletrabajo, salvo los supuestos esenciales y además va a haber clases remotas toda esta semana. ¿Qué pasa con el día no laborable? ¿Es igual que un feriado o no? No, porque el feriado es un derecho a no trabajar y a que me lo pague. El no laborable es un derecho a no trabajar, a que me lo paguen, pero las horas de ese día tengo que recuperarlas. Esa es la gran diferencia con el feriado, porque con el feriado no se recupera. No trabajo, me lo pagas, no tengo que recuperar. Con el día no laborable es no trabajo, me lo pagas, pero las horas las voy a tener que recuperar. Con horas extras, quizá con un día de vacaciones o con la decisión que finalmente pueda adoptar el empleador. Y por otro lado, el día no laborable es usualmente obligatorio para el empleador, pero facultativo para el empleador privado. Obligatorio para el empleador estatal y facultativo para el empleador privado. O sea, ellos podrían decidir no otorgárselo a los trabajadores y que ellos trabajen ese día no laboral. Finalmente, el último tema que teníamos asignados para el día de hoy es el de las horas extra. Nosotros decíamos jornada de trabajo, ¿no? El exceso de la jornada de trabajo se conoce como trabajo en sobretiempo, pero el exceso no es trabajar, no es solamente trabajar más allá de la finalización de la jornada, sino también ingresar más temprano a trabajar. O sea, las horas extras usualmente se conciben como trabajo adicional acabando la jornada, pero podría ser que mi hora de entrada es 8 de la mañana y empiezo a trabajar desde las 7. Llego temprano y empiezo a trabajar desde las 7. Entonces, hay horas extras o trabajo en sobretiempo al final como al inicio de la jornada. Em, ¿Qué pasa con las horas extras? Las horas extras son importantes desde un punto de vista cuantitativo o económico porque le generan al trabajador un pago mayor al pago ordinario de su hora de trabajo y al empleador le generan un sobrecosto porque tiene que pagar una hora con una sobretasa adicional. ¿Cuál es esa sobretasa? Las dos primeras horas extras o hasta las dos primeras horas extras se pagan con una sobretasa del 25% valor hora. Y desde la tercera hora en adelante se pagan con una sobretasa del 35% valor hora extra. ¿Se generan minutos extras? Porque a veces he escuchado que hay empleadores que dicen, no, por minuto no se paga horas extras. La respuesta es que no. La norma no habla de horas extras, habla de trabajo en sobretiempo. Solo que popularmente se usa el término horas extras, pero pueden haber minutos extras. O sea, desde que el trabajador acaba su jornada y sigue trabajando, empieza a generar trabajo en sobretiempo. Puede ser media hora, pueden ser 20 minutos, 15, 5 minutos. Ya es trabajo en sobretiempo. No se requiere que sea una hora completa.
Por ejemplo, acá tenemos el caso de un trabajador que ingresa a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Un día se quedó hasta las 8 de la noche. Aquí ha generado 3 horas extras. Otro trabajador ingresa a las 7 de la mañana y sale a 5 de la tarde. Y en un día determinado entra a las 7 de la mañana y sale a las 8 de la mañana. En este caso, el trabajador, no, acá em, ingresó, no, disculpen. El horario es 8 de la mañana a 5 de la tarde y un día ingresó 7 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Aquí la situación es que genera una hora extra porque entró una hora antes a trabajar, 7 de la mañana, una hora extra. Aquí ha generado 3 horas extras porque si bien ingresa a las 8 de la mañana, como lo indica su horario, se quedó 3 horas de trabajo adicionales. Por ejemplo, en este otro caso, la jornada de 6 de la tarde, 3 de la mañana. Un día se quedó hasta las 5 de la mañana, hizo 2 horas extra. Aquí otro día ingresa a las 4 de la tarde, ya hizo 2 horas extras adicionales por ingresar 2 horas antes y se va a las 4:45. Aquí ha hecho una hora extra con 45 minutos adicionales al finalizar la jornada. En total, 2 horas extras al inicio, más una hora y 45 al finalizar, 3 horas con 45 minutos. ¿Hay trabajadores que no tienen derecho al pago de horas extras? La respuesta es que sí. Los trabajadores, según la ley, dirección, los no sujetos a fiscalización inmediata y los que trabajan con una jornada intermitente de espera, vigilancia o custodia. Dirección, ¿quiénes son? Los gerentes, los que representan al empleador. Frente a los demás trabajadores, ellos no son otros trabajadores, sino son la empresa, son el empleador. ¿Los trabajadores de confianza tienen derecho a pago horas extras? No. La respuesta es, la norma en ninguna parte dice que el trabajador de confianza no tenga derecho a horas extras, solo que es algo que usualmente se dice, ¿no? Y se confunde. El trabajador de confianza no tiene derecho a horas extras, no. Lo que la norma te dice es, el trabajador no sujeto a fiscalización es quien no tiene derecho a horas extras. Entonces puede haber trabajadores de confianza sujetos a fiscalización como no sujetos a fiscalización. Entonces, no hay que fijarnos en si es de confianza o no. Hay que fijarnos en si es un trabajador sujeto a fiscalización y no sujeto a fiscalización. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo es sujeto a fiscalización y cuándo no sujeto a fiscalización? Es sujeto a fiscalización, lo vamos a responder desde un punto de vista negativo. No es un trabajador no sujeto a fiscalización, por ejemplo, cuando no marca control de asistencia, no marca entrada y salida, principalmente, y no tiene un reporte continuo del trabajo que realiza durante el día, un trabajo continuo y constante. Yo recuerdo hace un par de años haber visto un juicio de una empresa que tenía a una categoría de trabajadores calificados como no sujetos a fiscalización para no pagarles horas extras. Pero había un grupo de WhatsApp creado por el supervisor de esos trabajadores en los que les decía por WhatsApp: chicos, 7 de la mañana, conéctense. Tenemos que iniciar el día con el reporte del trabajo del día. Después, otro día les decía, no, chicos, hoy día vamos a trabajar hasta las 10 de la noche. O en otros en otros mensajes, no, chicos, hoy día nadie puede llegar tarde. Y mensajes de ese tipo constantes que demostraban que esos trabajadores en realidad no eran trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, eran trabajadores ultra sujetos a fiscalización inmediata a través del WhatsApp del supervisor. Les llamaba la atención por las tardanzas, les decía que les iba a descontar, todos los días les decía, chicos, ya conectarse, vamos a empezar el trabajo. Eso es fiscalización inmediata. Y como esos trabajadores todos los días tenían que estar conectados desde las 7 de la mañana hasta las 10 11 de la noche, tenían, lógicamente, el derecho a que se les paguen horas extras. Em, Muy bien. ¿Qué ocurre con las horas extras? ¿Cuál es la principal prueba de las horas extras? El control de asistencia. Y yo les decía al inicio de la sesión que el control de asistencia era fundamental para el tema del trabajador a tiempo parcial, pero también para los reclamos de horas extras. Porque lo que diga el control de asistencia se presume como válido.
Entonces, la norma ha señalado que, y también ya lo ha dicho el Tribunal de SUNAFIT, el tiempo de trabajo o las horas o el tiempo de permanencia en la empresa o en el trabajo antes y después de la jornada se presume como trabajo en sobretiempo y por lo tanto como horas extras. Tendrá que ser el empleador el que demuestre que ese tiempo de permanencia fue un tiempo distinto o un tiempo que no fue dedicado al trabajo. Pero mientras no destruya esa presunción, se presume que es trabajo en sobretiempo, horas extra. Por eso es que es muy importante que a veces pasa, pues, ¿no? Que el trabajador se sale a las 8 y se queda hasta las 10 y marca su salida a las 10. Esas 2 horas se presumen horas extras. Así haya estado en la computadora viendo el Facebook, TikTok, etcétera. Se presumen que son horas extras. Hay empresas, por ejemplo, yo recuerdo el caso de un cliente que a las 5 de la tarde era la salida y a las 5 de la tarde la misma jefa le decía, chicos, ya, retírense, se acabó el día de trabajo. O sea, porque no quería que haya evidencias de trabajo en sobretiempo que no se realizaba, porque a las 5 la hora de salida tenía que ser la hora de salida para todos. Si se quedan algunos más allá, empieza la presunción de horas, se presume que es hora extra. No, usualmente el empleador dice, no, pero que demuestre que le autorizaron o le pidieron las horas extras o que se ha quedado trabajando. No, se presume que es trabajo en sobretiempo y es la empresa que tendrá que probar que ese periodo de tiempo no fue dedicado al trabajo y eso es sumamente complicado, por no decir imposible. Las horas extras se pagan, pero pueden compensarse. Entonces, yo en el mes he hecho 8 horas extras. Dos posibilidades, o me las pagan o me los compensan con un día de descanso en sustitución de las horas extras. ¿Qué le conviene al empleador? Lógicamente la compensación, porque ahí tú pagas hora por hora extra por hora de descanso. En cambio, cuando la vas a pagar en efectivo, no pagas hora por hora, pagas hora con sobretasa. En cambio, en el descanso no es que la hora extra valga más, la hora extra vale igual para contabilizar los efectos de un día de descanso. Muy bien, con esto hemos terminado.